de la oscuridad de las calles de Buenos Aires en plena lluvia, saltando esbirros del mal para traernos el pan azucarado de la sabiduría, ha llegado a nuestra radio un hombre que más que un hombre es un ser polémico. Es un ser que se pregunta por el ser de las cosas como un Dasein de Munro. Ariel Buchmeyer. Qué presentación. ¿Qué lo por parió? Favor, ¡Qué El bárbaro! Dasein de Munro. El Dasein De Munro, abajo de la Estatua de la Libertad, ahí donde se venden jeans, preguntándome por el sentido de la existencia. Claro, no, simplemente quería burlarme un poco porque nosotros tenemos más recursos que los programas de radio donde dice, che, bueno, está bien, dale, contame de tu último post en Facebook donde hablas de tu culo pálido. Claro. Qué divertido. Sí, muy divertido. Así que prefiero nombrarte como Dasein heideggeriano. No, Sí. heideggeriano no, Dasein de Munro. El Dasein de Munro es un buen nombre, lo voy a usar. No es usar, ¿no? Lindo Nick. Bueno, obscuridad. Sí, no vamos a hablar de los rincones oscuros de Munro que hay. Pero Uy, qué lindo. Eso es Me hubieras la dicho. oscuridad del conurbano, la oscuridad de donde hay seres La oscuridad moral del conurbano. Sí, no sé, hay chistes que no sé si hacerlos o no, porque viste hoy en día hay No. chistes que Yo tengo acá una pistola Sí. que cuando alguien dice políticamente No, una incorrecto, vez- saco y disparo contra el Una techo. vez estaba en Munro muy de noche esperando el colectivo y empiezan a aparecer seres extraños. Los zombies de Munro son muy conocidos. Sí, bueno, por los que están en Munro. Bueno, en este caso aparece una persona Un zombie. que era una mujer de Mujer sexo, zombie, no, de existen. sexo travestido, digámoslo. Ah, Y me empezó a gritar cosas desde la otra vereda, lo cual me dio un poco de cagazo. Porque travesti además zombifóbico. era como muy grandote, ¿no? Entonces, solo en Munro, viste, tenía miedo que me pase algo. Pero bueno, ya está, no es una anécdota, no. Bueno, ya estoy no. sacando la pistola Sí. porque hay una comunidad que está ofendida. Ya está. Bueno, acabo de reprimirlo a mi compañero de un modo violento. Vamos a otro tipo de oscuridad. Oscuridad y literatura. Sí, y me quedé pensando, ¿cuándo empieza la oscuridad en la literatura? Bueno, podríamos hablar de la novela gótica, el cuento gótico, pero no, vamos a poner a Poe como el que le dio otra vuelta a la oscuridad, porque, por ejemplo, fíjate, casi siempre antes de Poe, la literatura gótica tenía que tener un final feliz, tenía que tener una bajada moral, como que tenía que tener una opinión del autor, ¿viste? Toda una cuestión ahí, o cristiana, que siempre estaba en el medio. Por ejemplo, una novela de Drácula, que es muy celebrada, pero Drácula es una novela completamente moral, llena de moralina, Sí. donde Drácula es el mal, el oscurantismo, el diablo, ¿y con qué se lo combate? Con ciencia y con religión, los pilares de Occidente. Claro. Y es una bajada Es un buen moral ejemplo. del autor. No, Claro. no hay una descripción, digamos, de lo que pasa, qué sé yo, haciendo fuerza en el misterio, quizás, o en otras cosas. No, es la moral, ¿viste? El bien contra el mal. Poe como que cambia eso con su forma de ver la oscuridad desde otro punto. La ve, él empieza, quizás lo que hace en sus relatos es ponerle más énfasis a un efecto o a cosas que no pasan o cosas que están fuera de campo, como la maldición de la casa Usher, donde hay una familia cuya alma está atada a una historia y a una casa. Y no ves, la oscuridad no se ve, o sea, se ve en la decadencia de esa familia y la decadencia de la casa, pero no ves precisamente el mal o la Claro. oscuridad. O sea, cambia eso, le saca el tono moral. Bueno, Poe también inventó el cuento policial, inventó un montón de cosas. Tenía Inventó el su cuento lado moderno, sí. Tenía su lado racionalista. Poe, Sí, su también. lado racionalista, que no es el más interesante. El más interesante es el que se mete en lo extraño. También un precursor del horror cósmico de Lovecraft. De hecho, Lovecraft lo toma como su maestro en el horror sobrenatural, en la literatura. Tratado que recomiendo de Lovecraft sobre la historia de terror en Europa y en Occidente. Le dedica un capítulo entero a Poe. Y le da la importancia que tiene no solo a la literatura extraña, sino a la de terror. También tiene estos cuentos como manuscrito encontrar una botella que relatan una cosa extraña que no tiene no hay manera de compararlo con el bien y con el mal, porque Claro. es alguien que está Rompe atrapado con ese dualismo, con ese maniqueísmo del bien y del del mal. bien y el mal con mayúscula y en geografías
bien separadas. Sí, o sea, tenemos una persona que ha atrapado como en un barco fantasma con gente que no sabes de qué época son y son arrastrados como hacia el fin del mundo, hacia un torbellino destructivo de luz. Pareciera como si Poe en todos estos procedimientos intentara situarse en el punto de vista del mal. Siempre. No sé si del mal, sino un personaje. No del mal, pero como no describe el mal como el mal. Exacto, claro. Mirarlo con sus propios ojos. Exactamente. Mirarlo con sus propios ojos y reconocer que estamos constituidos todos por eso. Por esa oscuridad. Sí. Bueno, de hecho, después tenés... él tenía mucho miedo a esta enfermedad que no me dio el nombre, a catalepsia, quedarse encerrado vivo, que te entierren vivo pensando que estás muerto. Eso, este miedo se refleja en la tumba de Ligelia, quizás, que un tipo que la mujer se muere, se casa con otra, pero la mujer que no había muerto como que reencarna en la nueva mujer. Hay toda una cuestión con la muerte acá también, que no es la misma que tiene la novela gótica. No, y aparte yo creo que Poe inaugura una nueva manera de pensar la muerte. Sí. A través de estas reflexiones o de esta poética de la catalepsia. Sí. Este miedo que es calificado un trastorno psicológico a ser enterrado vivo. Y de hecho se constataron muchísimos casos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, o sea, después de Poe, perdón. Acá está el famoso caso de la tumba de la Recoleta de Rufina Cambaceres, que dicen, bueno, que se murió. Es muy extraño toda la historia de por qué se murió, tuvo un ataque, porque la madre parece que andaba con el novio de ella. La cuestión es que la enterraron en la Recoleta y parece que 2 o 3 días fueron a ver y abrieron la tumba, estaba como caída, movida, y como que había arañado la tumba, había intentado salir y ya estaba muerta. Sí, hubieron casos comprobados de catalepsia. Lo que pasa es que hoy en día ya está desestimada. Sí. No obstante, lo interesante es que es una enfermedad, entre comillas, digo, un padecimiento psíquico. Sí. O sea, es un padecimiento psíquico que aparte ahí Paulo lo describe en el entierro prematuro con maestría. Sí. Es aterrador. Sí. Aterrador ese. Y bueno, viste como ese esto es toda una descripción de una situación, así como también en el ¿Cuál? Dame la pista, a ver. Que no, se me cuelga, tantos cuentos que se me cuelgan. El pozo y el péndulo. Es todo el cuento, es un tipo atrapado en la oscuridad sobre un pozo, atado, que las ratas lo atacan y empieza a sentir, por la tortura medieval del péndulo, que empieza a sentir arriba, empieza a sentir el ruido, que empieza a bajar, y a lo sumo ve, con lo poco iluminado que hay, los retratos esos medievales de la muerte en las paredes, y es él queriendo escapar de la hoja que empieza a bajar. Claro, no solo esa simbología del mal, entre comillas, digo, no el mal como objeto literario, sino el mal moral. También, bueno, el extraño caso del doctor Valdemar, que la ciencia alarga a una persona, la hipnotizan cuando muere y la mantienen 7 meses ahí, que empieza a hablar y a contar cosas extrañísimas, hasta que dicen, bueno, no se puede seguir alargando la vida o la no vida de este ser, y bueno, cuando le sacan del hipnotismo se deshace, queda el final del cuento y queda toda una masa gelatinosa que era el señor Valdemar. Esa forma casi imposible de pensar la muerte como una no vida, pero al mismo tiempo como una no muerte. Bueno, Poe también repiensa la noción de fantasma antes del psicoanálisis. Sí, cambia, ya no es el fantasma gótico. No es el fantasma gótico ni es el fantasma freudiano o lacaniano. No. Es algo absolutamente inédito. Sí, eso. Bueno, ahí fue todo un innovador. No hay manera de que después de él los que siguieron con los cuentos extraños, con la literatura fantástica, no lo hayan tomado. Bueno, lo tomó Baudelaire, lo tradujo, todo lo que había de Poe lo tradujo y se transformó como en el padrino de los maldictos de Francia. Baudelaire es el que casi te diría lo rescata para la literatura. La introducción que hace a Narraciones Extraordinarias de Baudelaire es como un canto de amor hacia Poe. Bueno, que él fue un maldito en vida. Ahí Poe, está, ¿no? Ahí está. Era un tipo melancólico, que lo echaron del ejército por borracho. Se casó con una prima que murió muy joven. Hay una cuestión de esta en uno de los cuentos también.
Hay un... Sí, Virginia. sí. Dice acá nuestra productora ejecutiva. Eleonora se llama el cuento. Eleonora. También está Eleonora, el claro. retrato oval del tipo que está pintando a la mujer, y cada vez que la pinta, cuanto más la pinta, esa más peor, o sea, peor se va sintiendo, y al final cuando lo termina y queda perfecto el retrato, ella se muere. Podemos decir que tuvo ecos acá en ¿cómo es nuestro escritor? En nuestro Poe vernácula. Ah, bueno, pero hay varios Poe vernáculos. El que vive en Misiones. Quiroga. Bueno, Quiroga está el primero. El almohadón de pluma es un cuento muy al estilo de Poe, podemos decir. Bueno, Abelardo Castillo escribió muchos cuentos así de esa índole, y escribió una obra de teatro, Israfel, sobre la vida de Poe también. Sí, tuvo una vida así muy complicada, muertes. De hecho, en un momento fue sospechado de haber cometido un asesinato no resuelto. Hay un asesinato en un relato de él que parece que en la vida real alguien lo hizo. Y de hecho hay una película, es sin esto, ¿no? Pero bueno, hay una película con John Cusack haciendo de Poe, como que alguien está cometiendo crímenes sacados de sus libros, ¿no? Ah, qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Bueno, Oscuridad y Poe. Oscuridad y Poe. Oscuridad y literatura, una recomendación. Sí, el que no es un clásico, el que no lo leyó, que vaya a leer es ya. Un clásico, sí, pero es un clásico que muy cercano. Sí. Muy cercano, con porque una está más capacidad. cercano a la literatura de ahora, que si vos lees los cuentos góticos de antes, como que se nota que no los tenemos más lejanos en estilo y en pensamiento filosóficamente. En cambio, Poe es algo mucho más cercano.